Una nación dividida, la guerra de Vietnam y el creciente descontento. La guerra de Vietnam desgarró el tejido de la sociedad estadounidense. A medida que el conflicto se intensificaba en la década de 1960, también lo hacía la oposición en casa. Los campus universitarios se convirtieron en focos de protesta. Las manifestaciones, a menudo masivas, estallaron en ciudades de todo el país. El gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Lyndon B. Johnson, se enfrentó a una creciente presión para poner fin a la guerra. En medio de esta agitación, se apoderó un clima de sospecha. ¿Eran estas protestas simplemente la voz de la disidencia o estaban siendo manipuladas por fuerzas comunistas? La Agencia Central de Inteligencia, encargada de recopilar inteligencia extranjera, comenzó a ver el movimiento antiguerra a través de una lente de Guerra Fría. Los temores de infiltración comunista, que ya eran elevados, se intensificaron. Fue en este contexto que nació la Operación Caos. Operación Caos. La búsqueda de influencia comunista por parte de la CIA. La CIA inició la Operación Caos en 1967 bajo la dirección de Richard Helms. Su objetivo principal era determinar el alcance de la influencia extranjera, particularmente de la Unión Soviética y sus aliados, en el creciente movimiento antiguerra dentro de los Estados Unidos. La agencia estaba convencida de que los gobiernos comunistas estaban explotando la agitación para desestabilizar a los Estados Unidos. Caos representó una expansión significativa del mandato de la CIA. La agencia, originalmente diseñada para operar en el extranjero, ahora estaba volviendo su atención hacia adentro, hacia los ciudadanos estadounidenses. La operación estaba envuelta en secreto, oculta incluso a la mayoría de los miembros del Congreso. El propio presidente Johnson, inicialmente partidario de los esfuerzos de la CIA, más tarde expresaría un profundo pesar por los excesos del programa. La Operación Caos marcó un punto de inflexión en la historia de la CIA, uno que tendría profundas consecuencias para la relación de la agencia con el público estadounidense. Agentes encubiertos y archivos secretos. La mecánica del espionaje. La Operación Caos se basó en una gama de métodos clandestinos para recopilar información. Los agentes encubiertos se infiltraron en grupos pacifistas, haciéndose pasar por simpatizantes para ganarse la confianza de los activistas. Asistieron a mítines, participaron en manifestaciones y recopilaron información sobre figuras clave dentro del movimiento. La CIA también interceptó comunicaciones, interviniendo teléfonos e interceptando correo. Miles de ciudadanos estadounidenses, sospechosos de tener vínculos con organizaciones comunistas o de ser voces influyentes en el movimiento antiguerra, vieron monitoreadas sus comunicaciones. La agencia compiló extensos expedientes sobre individuos y organizaciones consideradas subversivas. Estos archivos a menudo contenían información personal, afiliaciones políticas e incluso rumores sin fundamento. Esta información se utilizó luego para desacreditar a individuos, interrumpir las actividades pacifistas y sembrar la discordia dentro del movimiento. Los métodos empleados por la Operación Caos fueron altamente intrusivos y plantearon serias cuestiones legales y éticas. Las acciones de la CIA, llevadas a cabo en secreto y sin la debida supervisión, representaron un abuso fundamental de la confianza del pueblo estadounidense. Sección 4. Una violación de la confianza, la controversia del espionaje nacional. La revelación de la Operación Caos, a principios de la década de 1970, causó conmoción en la sociedad estadounidense. La idea de que la CIA, una agencia encargada de la inteligencia extranjera, estuviera espiando a sus propios ciudadanos provocó indignación e incredulidad. Las audiencias del Congreso, especialmente las dirigidas por el senador Frank Church, expusieron el alcance de las actividades nacionales de la CIA. Las conclusiones del Comité Church revelaron un patrón de abuso e ilegalidad dentro de la comunidad de inteligencia. La Operación Caos se convirtió en un símbolo de extralimitación del gobierno y un claro recordatorio de los peligros del poder sin control. El programa erosionó la confianza pública en la CIA y alimentó un debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles. La controversia en torno a la Operación Caos condujo a importantes reformas dentro de la comunidad de inteligencia.
El Congreso promulgó medidas de supervisión más estrictas para prevenir futuros abusos y salvaguardar los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Sección 5. El legado de la desconfianza. La Operación Caos y sus consecuencias. La Operación Caos proyecta una larga sombra sobre los Estados Unidos. El legado del programa es de desconfianza, un recordatorio del potencial de extralimitación del gobierno y la importancia de salvaguardar las libertades civiles. Las revelaciones de las operaciones de espionaje doméstico de la CIA tuvieron un efecto escalofriante en la libertad de expresión y el activismo político. El conocimiento de que el gobierno estaba monitoreando a sus ciudadanos creó una atmósfera de miedo y sospecha. La Operación Caos sirve como una advertencia, un recordatorio de que incluso en una democracia, el equilibrio entre seguridad y libertad es delicado y debe ser constantemente protegido. Los excesos del programa subrayan el papel vital de una prensa libre, un poder judicial independiente y una ciudadanía vigilante para responsabilizar al gobierno y proteger los derechos de todos los estadounidenses.